Buenas tardes. A continuación, nos permitimos dar el parte médico relacionado con la COVID-19 en el estado de Yucatán. Doctora Claudia. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este sábado 6 de febrero. En los últimos días se ha registrado un incremento importante en los ingresos hospitalarios, por lo que pedimos a la población no bajar la guardia y continuar actuando con responsabilidad y siguiendo las medidas sanitarias, para evitar comprometer nuestra capacidad hospitalaria e interrumpir el proceso de reactivación económica. Como hemos señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 217 pacientes en hospitales públicos. 26.432 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 86% del total de contagios registrados, que son 30.616. Hoy se detectaron 78 nuevos contagios de coronavirus, 55 en Mérida, 5 en San Felipe, 3 en Canacín, 2 en Maxcanú, Progreso, Trizimín y Valladolid, y 2 foráneos, y 1 en Baca, Concal, Mutul, Muna y Tecash. De los 30.616 casos positivos, 260 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 18.825 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 5.433, en la zona oriente 5.114, en la zona centro 1.752, en la zona sur 2.555, en la zona poniente 3.971. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 10 fallecimientos. Son 5 hombres y 5 mujeres, de un rango de edad de 38 años a 80 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, inmunosupresión y tabaquismo. 7 residían en Mérida, 2 en Tecash y 1 en Tizimín. En total son 3.222 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 763 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 217 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Como hemos informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del gobierno federal. Este es el reporte del día de hoy, doctor. Muchas gracias, doctora. Estaremos actualizando e informando estos datos todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.